Hola, bienvenido al curso de Creando PHP, el curso número 3, el cual vamos a hablar sobre las estructuras de control de PHP. Vamos a empezar con el if, else, and if, que son la estructura de control más conocida y más utilizada y la que necesitamos siempre en todo programa que vamos a hacer. Comenzamos con un ejemplo en el que definimos una variable edad y le asignamos el número 18. Y después escribimos if y entre paréntesis tenemos que pasarle una condición. Si esa condición es verdadera, va a realizar la línea siguiente, que diría comentario es igual a eres menor de edad. Si no, ponemos else if, que sería si no, if, otra condición, si la edad es menor que 70, realizaría lo que está en la línea 7, comentario igual a eres un adulto. Si no, haría lo de la línea 9, comentario es igual a eres un anciano. Finalmente cierra el if y hace un print del comentario. En este caso la salida será eres un adulto. Pero vamos a ver que tenemos dos formas de hacer las estructuras de control en PHP. Paralelamente hice un ejemplo 1b en el que está más orientado a una vista. El ejemplo A está más orientado a un PHP puro. Y como vemos en el B tenemos HTML inserto. Y no utilizamos tanto las llaves, sino más bien los dos puntos. Y como no usamos la llave, y la llave es importante para cerrar siempre todo, en vez de la llave final se pone en div y no la llave final. Esta estructura es muy útil y se adapta mejor, como decía, cuando va inserta dentro de HTML, ya que la estructura de control parecen tags de HTML, tienen una similitud, pero a su vez van bien diferenciados para estructurarnos bien nuestro código. Hay que tener en cuenta muy bien también la indentación, que son los espacios que se dejan a la izquierda, ¿sí? La recomendación es dejar siempre 4 espacios en cada indentación para que los programadores nos entendamos mejor. Los 4 espacios hacen bien a la lectura y te dan un impacto visual de jerarquía o de estructura. Bueno, la estructura más simple, el if, conocidas por todos. Pasamos a la siguiente. El switch case, default and switch. El switch, ¿qué es? Cuando tenemos a veces que hacer acciones por muchas opciones. No utilizamos tanto el if o el if anidado, sino que a veces se nos adapta mejor el switch. El switch, ponemos entre paréntesis la variable o lo que vamos a evaluar y vamos a definir los casos de esa variable. Por ejemplo, si esa variable es menos 1, el comentario va a ser insatisfactorio. Y ponemos break. ¿Qué es break? Que lo vamos a ver al final más detallado, pero el break lo que hace es que no siga ejecutando las acciones de abajo, sino que directamente vuelva o salte. En este caso vamos a ver que este break nos impide que siga preguntando por el caso 0, por el caso 1 y por el default, sino directamente ya sale del switch. En el caso de que el resultado sea 0, el comentario es neutral y hace otra vez break, saltaría fuera del switch. En el caso de que el resultado sea 1,
el comentario es positivo. Y hacemos el break que salta del switch. Y en el caso de que el comentario no sea ninguno de los tres valores anteriores, entraría por default, donde el comentario diría no existe esta opción. Y haríamos un break. El break del final no hace falta, porque obviamente termina el switch y poner break es pedirle que termine el switch, pero hay que ponerlo por el hecho de que muchas veces se pueden agregar más opciones arriba o abajo y es importante tenerlo al break para no olvidar y no generar que entren los problemas. Y una línea que no expliqué es la del principio, la de la línea 2, que dice resultado es igual a rand y entre paréntesis dos números. Lo que hace la rand es una función de PHP que te devuelve un número randómico o aleatorio entre los dos valores que uno le pasa, ¿sí? Devuelve un número entero. O sea que devolvería un número entero entre el -1 y el 1, inclusive el -1 y inclusive el 1. O sea que devolvería un número ya sea -1, 0 o 1. Y dentro del switch son los valores que tenemos evaluados. Y el default no entraría nunca, salvo que modifiquemos el rand y le pongamos otro rango de valores. Por el default no entraría nunca. Y el último se hace un print del comentario. Vamos a ver cómo se hace el switch, pero más orientado a la vista. Es muy similar a la conversión que hacíamos con el if, también hacemos con el switch. El switch se inicia con switch, entre paréntesis lo que vamos a evaluar y dos puntos, que eso sustituiría a la llave. Y el switch al final finaliza con end switch. Y después internamente en los case y breaks son los mismos. For, end for. Vamos a definir un array de colores en donde voy a poner tres colores, rojo, azul y verde. En la línea 5 vamos a ver cómo se formaría ese array. Las claves o los índices para ese array serían 0 para el rojo, 1 para el azul y 2 para el verde. Entonces, si queremos hacer un for e iterar ese array, deberíamos de comenzar en 0 y terminar en 2. Pero es un array de 3, entonces tenemos que hacer que el índice o i sea menor que la cantidad de ítems del array. En este caso sea menor que 3. Vamos a iterar desde 0 hasta que i sea menor que 3. Y vamos a incrementar i en cada iteración. Y después internamente en el for hacemos el print del array colores con el índice que diga peso i. Lo concatenamos con br y el salto de línea. Pero ¿qué pasa cuando el array es asociativo, en el que los índices no son numéricos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar una función que se llama ArrayCase para obtener un array de los índices del array. En la línea 18 vemos que el resultado de ArrayCase tiempo es un array que tiene los case y los índices de ese array es numérico, desde el 0 hasta el 2. Entonces nosotros podemos en el for iterar el ArrayCase, que siempre va a tener la misma cantidad de elementos que lo que tenga el array tiempo. Y una vez que estamos dentro del for, tenemos que pasar a tiempo como índice el ArrayCase y el índice del ArrayCase sería peso i. Por ejemplo, en la primera iteración peso i sería 0 y el case de 0 sería m, que es lo que le pasamos a tiempo. Y m en el array tiempo es mañana. Entonces haría un print de mañana. Vamos a ver el paralelismo de todo este mismo script, pero orientado a vistas. Hace exactamente lo mismo, nada más que cambia un poco la sintaxis, como ya vimos en if, en el ejemplo anterior, y en el for. Bueno,
No tengo mucho más para decir. No se utiliza las llaves, se utiliza más el AND y nada más. Y bueno, y la indentación. For each and for each. El for each viene para simplificarnos la tarea de manejar los índices del array para cuando queremos iterarlo. Acá en el for each lo tenemos implícito al índice. Lo único que hay que decirle al for each es el array que quiero iterar y el valor en cada iteración, en qué variable me lo va a devolver. En este caso es peso value. Y después hacemos un print del value, que sería el valor del ítem en esa iteración. Para los arrays asociativos es exactamente lo mismo, nada más que si nosotros queremos obtener el valor del índice en cada iteración, tenemos que escribir peso key o el nombre que queramos ponerle, el igual mayor y peso value o el nombre que queramos ponerle. Le podemos poner A y B si queremos, ¿sí? Y después hacer un print de las variables que le pusimos de nombre. Y esto imprimiría, por ejemplo, en la primera iteración, M igual mayor mañana y un salto de línea. Y acá vamos a ver el paralelismo en la orientación de vistas, que es también todo modificado sin llaves y utilizando distinta indentación. Siempre se trata de que cuando se define, por ejemplo, for each o if o for, la apertura de PHP y el cierre vayan en una misma línea para que tenga la apariencia de un tag de HTML y para que pueda utilizarse y pueda indentarse de tal manera. While and while. El while muchas veces lo utilizamos y es muy similar al for y al for each, nada más que el i igual a 0 se lo define afuera y el i más más se lo define en la última línea. Por supuesto que eso nos da la posibilidad de hacerle variantes y hacer distintas cosas con el while y no con el for. El while, en este caso, hice el mismo ejemplo que for, así que va a iterar desde que el i igual a 0 hasta que el i es menor que la cantidad de colores. Y para cada iteración va a hacer un print del color actual, un salto de línea y incrementa ahí. Y para el array asociativo es exactamente lo mismo que el ejemplo de for, nada más que define i igual a 0 en la línea anterior al while. Dentro del while la condición sería de que i sea menor que la cantidad de keys y el print del tiempo del keys peso i. Y después de eso incrementa el peso i. Hay que tener mucho cuidado en el while, si no ponemos el peso i más más, nos va a dar error de tiempo límite de ejecución en PHP, porque va a estar todo el tiempo iterando y no va a terminar nunca. Y por lo general el servidor está definido en unos 60 segundos para que aborte y dé un error. Así que bueno, ojito con el peso i más más. Y el paralelismo del while en orientación de vistas es este. Hace exactamente lo mismo que su ejemplo 5a, pero tiene un aspecto diferente visual, pero internamente hace lo mismo. Do while. El do while es el conocido por muchos como el until en otros lenguajes de programación, pero en PHP no tenemos until, sino tenemos do while. ¿Qué es lo que hace el do while? Es igual que el while, nada más que la primera ejecución del primer ítem siempre se va a realizar, no importa la condición. Lo que significa que siempre va a entrar al menos una vez. Y después es todo lo demás igual al while. Y bueno, y pasé los mismos ejemplos con los mismos valores para que después lo puedan comparar. Y el paralelismo de vista no hay do while para las vistas. Así que si realmente lo necesitan con urgencia,
podrían ponerle las llaves o podrían utilizar otra estructura. Finalmente, break and continue. El break sirve también, como lo vimos en el switch, para terminar la ejecución. En este caso, break saltaría del for. Cuando i es mayor que 10, break saltaría y lo sacaría del for y no se seguiría iterando. O sea que si vemos el resultado, la primera iteración sería un salto de línea y 0, un salto de línea y 1 y así hasta que llega un salto de línea y 10. Y cuando i es 11, ingresa al if y hace el break, lo que hace que termine el for y termine de ejecutarse el script. Y ahora vemos continue. ¿Qué diferencia tiene con el break? Continue también salta o saca del while, pero lo hace saltar a la siguiente iteración. O sea que no lo saca definitivamente como el break, sino que lo saca de la iteración actual. En este caso vemos que i, desde que i es igual a 1 hasta que sea, mientras que sea menor que 20, va a iterar. Pero si i, ese por 102, es una operación de división, el resto de la división, sabemos que una división devuelve siempre dos valores, que es el cociente y el resto. Este por ciento me devuelve el resto, lo que haría que si i por 102, estaría comparando si el i es par. Si el resto de i dividido 2 es igual a 0, lo incrementa i y salta a la siguiente iteración, lo que te llevaría de nuevo a preguntarse por el while con un i incrementado. Y si no es par, hace un hecho del peso i y un salto de línea y incrementa el i para la siguiente iteración. Y el resultado sería de que mostraría solamente los ítems impares. Con esto damos por finalizado y les dejo mi repositorio GitHub donde están los ejemplos y el canal de YouTube para que puedan seguirme y ver los distintos cursos. Muchas gracias.